Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Mugello, en la clase de los coches de serie más codiciados por los millonarios de la década de los 80 y 90. Estoy a bordo de la Ferrari F40 Competizione, le hice todos los ajustes en los reglajes para conseguir un rendimiento excepcional. Muy pronto piso el acelerador y consigo buena tracción y buena velocidad para superar a 2 lugares, justo antes del corte de la recta de las emociones. Me acerco allí al F50 de John Dallas TV, que está batallando con la tracción, tratando de calentar las gomas. Ya vemos varios coches que se salen y un F1 GT se fue en trompo y perdió ahí los chances de avanzar, mientras vemos a John Doe a bordo del Strassen Version, también tratando de calentar las gomas para superar el F50, pero se queda sin espacio, se le pega atrás, tratando de hacer alguna maniobra sucia aparente, y logra avanzar en la curva. Yo me le meto por dentro en la transferencia y trato de evitar allí cualquier penalización. Le doy espacio para que no se vaya a ir a los golpes conmigo, Y ahora estoy detrás de John Dallas TV, de la Ferrari F50. Me salgo ligeramente allí de los límites del piano y me castigan con 600 milésimas. ¡Qué lástima! Quería hacer la carrera lo más limpia posible, pero bueno, de aquí en adelante lo único que tengo que hacer es mantener el ritmo y evitar conflicto. Ahí levantaron bastante polvo. Creo que es otro GT1 que se está peleando allí con un Ferrari F40. Lo sacó del circuito, empujones. Joseph Block 91712 a bordo del Ferrari F40. Me le pongo en un costado, trato de superarlo con potencia y lo consigo sin mayor resistencia. Entramos en la curva y ahora estoy ocupando la 7ª plaza de la parrilla. Estoy detrás de John Dallas TV, que también está buscando velocidad, está buscando tracción, y ahí se sale un coche, un GTR, que en su reingreso amenazante casi me lo llevo de sombrero. Lo superamos con muchísimas dificultades, pero salimos victoriosos. Ahora John Dallas TV está en la 5ª plaza y mi persona en la 6ª posición. Aprovecho el rebufo en la recta de las emociones y estoy a punto de superarlo por fuera. Él no se resiste, me da espacio. Y aquí vuelve el Lambo GTR tratando de reconquistar la posición perdida. Me impacta de forma horrible en la parte posterior y a John Dallas también lo empuja y lo saca fuera ligeramente. Pero frenó muchísimo el Lambo. Parece que fue un accidente más que una mala intención, porque no se dio el paso. Así que entramos en el zigzagueo con buena tracción y sigo avanzando ya ahora en la 5ª plaza de la parrilla. Son 8 vueltas en total y aquí se sale un corredor y abandona frustrado la carrera. Makonskadis salió de allí de la carrera porque no se sintió a gusto con ese error, con ese rendimiento que tuvo. Así que seguimos avanzando y ahora estoy ocupando la 4ª plaza de la parrilla detrás de Rafale FR29. Vamos a ver qué tipo de coche está conduciendo. Lo veo en la tabla, 3 segundos, 900 milésimas por delante. Y si esto sigue así, puede que me meta en el podio. Me estoy acercando a Rafale FR29, que está conduciendo otro Lambo GTR. Ahí salió con buena velocidad, pero veo que otro coche abandona. Desapareció en el horizonte y Rafale sube a la 2ª plaza y mi persona a la 3ª posición. Metido ya en el podio. Regresamos a la recta de las emociones para cruzar la meta y recorrer la 3ª vuelta de las 8 pautadas en Mugello. Y ahora estamos finalizando la 3ª vuelta y me estoy acercando bastante a Rafale FR, que se está peleando allá con la 2ª posición. Se sale Rafale justo en la salida de la curva y perdió muchísima velocidad, lo que me da a mí el chance de meterme en el rebufo y muy pronto voy a adelantarle y sin mayor esfuerzo consigo meterme en la 2ª posición, pero él sigue peleando y trata de frenar tarde para sorprender por la parte interna de la trazada, pero se queda corto y con la excelente maniobrabilidad del F40 recupero allí el ritmo y efectivamente, señores, ya estamos culminando la 4ª vuelta y vamos a entrar a boxes para reemplazar las gomas. No queremos líos, ninguno de los dos, ni el líder ni mi persona, no pudiésemos extender una vuelta más, pero dadas las condiciones de la carrera, lo mejor es ir por lo seguro, así que reemplazo los neumáticos de nuevo por gomas intermedias para soportar la carrera y exprimir lo que falta.
Vamos a ver cuántas vueltas voy a perder en la salida de boxes. Y ahora caigo a la cuarta posición y Rafal FR regresa por la pelea del podio y me sobrepasa allí rápidamente Mr. Chorizo 51-55 en otro Ferrari F40 que se va largo, pierde tracción, lo logra mantener la vuelta y tiene que entrar a boxes también, así que intentó alargar allí un poco más y se queda fuera sin tracción. Ahora estoy metido en la cuarta plaza de vuelta tratando de alcanzar a Shotgun HR, que también está peleándose allí, está metido en el podio. Muy pronto van a ser los coches que van a entrar a boxes también para reemplazar las gomas y allí nosotros vamos a recuperar la pelea por la victoria. Y efectivamente, cuando ya estamos por concluir la quinta vuelta de las 8, vemos allí a varios corredores metidos en los boxes para cambiar las gomas y eso me asciende a la segunda posición y a Shogun de vuelta al liderazgo de la carrera. Así que ya lo que quedan son 2 vueltas y fracción para concluir y la pelea por la victoria continúa. Lo único que tengo que hacer es tratar de mantener un ritmo efectivo para tratar de alcanzar al GT1, que sin duda también tiene muy buen rendimiento y buena aceleración para mantener allí el liderazgo de la carrera, pero no se lo voy a poner fácil. Voy a tratar de marcar vueltas limpias, rápidas y eficientes para meterme muy pronto en su rebufo. Y para cuando estamos concluyendo la sexta vuelta de las 8, por fin estoy metido en la estela de Shogun HR, que sigue peleándose con el GT1 para mantener la tracción. Los dos estamos exprimiendo toda la potencia, todo lo que tiene, y lo adelanto por fuera justo antes del corte a la derecha en la recta, pero él sobrepasa allí los límites y se va un poco largo, pero consigue mantener la tracción y me supera por dentro. Hace la transferencia y quedo neutralizado. Allí no pude hacer más nada que mantener allí la tracción y me mantengo relegado detrás de vuelta al GT1. Ahora tendré que esperar allí otra oportunidad para adelantarle sin problemas. Allí los dos salimos tambaleantes de esa curva, así que por ahora parece que los dos tenemos un rendimiento y una interpretación del circuito muy similar. Pero sigo presionando, ya estamos en la penúltima vuelta y esto está por acabar. Shogun HR frena allí muy temprano y casi lo arrollo con la Ferrari. Tengo que ser más precavido porque parece que Shogun ya está muy estresado, está muy presionado y vigilante allí del retrovisor. Allí vuelve a frenar muy temprano. Salimos de la chicana con buena velocidad, pero yo lo estoy superando en ritmo. Pero tengo que frenar otra vez y tengo que recular porque Shogun me está cerrando los espacios y aún así logro superarlo en tracción en la salida de la curva. Entramos en la recta de las emociones igualados allí, rueda con rueda, lo supero por carro y medio. Cruzo la meta y ahora estamos ya recorriendo la última vuelta del circuito. Y Shogun HR se queda atrás y ahora le cambio la estrategia muy por dentro, me empuja y me saca fuera de la trazada con un golpe terrible. Creo que fue más un accidente, no pudo frenar de manera eficaz Shogun HR, así que estoy un poco molesto y le hago un pequeño contacto a la parte posterior en reclamo. Él frena y me deja adelantarle porque sabe que tengo la razón, así que la pelea continúa y él está confiado de que producto de la penalización que tengo encima de 600 milésimas va a poder recuperar el podio, va a poder recuperar la victoria. Pero ahora, en mi caso, tengo que marcar la vuelta más rápida posible, tratar de evitar cualquier deslizamiento en la Ferrari que pueda perjudicar el ritmo de la carrera. Así que salgo allí con buena velocidad y ya tengo una ventaja de medio segundo. Tengo que seguir avanzando, tengo que seguir presionando el Ferrari más allá de los límites y sin embargo me salta la alarma de desgaste menor en las gomas delanteras, que son las que más sufren. Salimos de la chicana con buena velocidad, la Ferrari aguanta, todavía estoy a medio segundo de ventaja y ahora sí vamos a entrar en la curva previa a la recta de las emociones y aquí no tengo que aprovechar porque el Ferrari tiene buena velocidad y si todo sigue así voy a poder superar al GT1. Ahí saco todo lo que tiene la Ferrari, piso a fondo el acelerador por encima de las 145 millas por hora. Y sigo avanzando, señores, y consigo la ventaja superior a la ventana de mi penalización. Y escalando 15 posiciones desde la largada con el mejor tiempo del circuito, 1:48.477 milésimas. La Ferrari F40 Competiciones se consolidó
como el líder de la carrera. Y la verdad es que podemos disfrutar de este podio muy lindo. Lambo en la tercera plaza, el Porsche en la segunda y la Ferrari en la primera posición. La verdad, muy contento. La carrera fue muy entretenida y bastante limpia dentro de lo que estamos acostumbrados. Así que espero que lo hayas disfrutado tanto como yo y recuerda que en la descripción te dejo los reglajes.